Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de toda la habla hispana en América y en Europa. Los saludamos en esta tarde noche de miércoles, como todos los miércoles aquí, con el favor de nuestro Señor, estamos aquí presentes para poder platicar con ustedes en un programa más de charlas bíblicas. Los saludamos a todas y a todos ustedes, dejándoles un fraternal saludo a todos nuestros queridos hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos de manera directa o diferida, ya sea en tiempo presencial o en manera diferida en otros días, según su disposición. Ya estamos aquí. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en toda América y, como les comentaba, en Europa. A todos aquellos de habla hispana, les mandamos saludar en este su programa. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, que en un momentito aparecerá. Y nuestro querido hermano José Antonio Septién, ¿cómo estás? Mi querido hermano, pues muy bien, gracias a Dios, con el inmenso gusto de verte una vez más, de saludarte, de saludar asimismo a toda nuestra muy amada audiencia que se reúne con nosotros, como decías tú, de manera directa o diferida. Un abrazo para todos, nos sentimos muy honrados y muy contentos con su presencia. Y bueno, hermano, pues mira, seguimos adelante con esta explicación de la primera carta de Juan, que está resultando, pues creo yo que extraordinaria. La carta es extraordinaria. Y pues estamos a punto de terminar el capítulo 3 con enseñanzas magníficas. Y bueno, pues hasta aquí ha estado el Señor con nosotros y esperemos que siga en adelante. No quiero dejar este espacio sin dejar de saludar a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Muchas gracias, hermanos, por su ayuda para hacer posible que este programa circule por YouTube, por Facebook y haya aspectos técnicos importantes que se atienden. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todas nuestras hermanas y hermanos que difunden este programa a través de sus perfiles personales, reconectándonos con varias páginas que nos escuchan regularmente. A todos estos hermanos por sus esfuerzos y a los que escuchan a través de este medio, un fuerte y gran abrazo. Hermano, te paso la palabra. Pues muy bien, querido hermano, pues estamos en sus marcas listos fuera para poder darle una vista a la última parte, que bueno, ni es tan última parte, hermano, o sea, pero sí es una porción importante sobre el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Eh, Pudiéramos darle lectura a todo, hermano. ¿Cómo no, Pudiéramos hermano? darle lectura del versículo 11 en adelante, hacia el final de la carta. Y bueno, empezamos a comentar y a platicar acerca de lo relevante de esta primera porción que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si gustas, le doy lectura, mi querido hermano. Le voy a dar lectura a la primera epístola del apóstol San Juan, del versículo 11 al versículo 24. ¿Te parece, mi querido hermano? Muy bien, Del capítulo 3, ¿verdad? del capítulo 3. Todo esto es del capítulo 3 y dice el apóstol, dice, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano.
¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él. Aun cuando nuestro corazón nos condene, por más grande que nuestro corazón, por más grande que nuestro corazón es Dios, Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en aquel. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Esta porción es impresionante desde muchos puntos de vista. Fíjate que veo que Juan recalca una y otra vez que nos amemos unos a otros. Y tal parece que el amor filial, el amor entre creyentes, es parte vital de su mensaje. Y además, hermano, es el signo por excelencia de que la salvación ha llegado a nuestra vida. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 14. Es una muestra de esto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Fíjate la importancia, el lugar cardinal que el apóstol le, le da a este tema del amor. De hecho, Juan, tanto en su evangelio como en su carta, eh, hablan mucho, mucho del amor. Estaba yo viendo en una concordancia griega cuál es el número de veces que la palabra amor, el verbo amar, perdón, el verbo amar, que es agapao, el sustantivo es agapi, el verbo es agapao. ¿Cuántas veces aparece en todo el Nuevo Testamento griego? Y hermano, son 143 veces, de las cuales casi la mitad las utiliza el apóstol Juan. Fíjate, sencillamente en esta carta, Juan utiliza eh, el amaos, el amar, 28 veces, comenzando desde el capítulo 2:10 hasta, hasta el capítulo 5. En la segunda carta de Juan la utiliza 2 veces, en la tercera carta de Juan la utiliza una vez, y en el Evangelio Juan emplea este verbo amar 37 veces. Entonces, fíjate tú, 37 veces en el Evangelio, 28 en primera de Juan,
3 veces en primera y segunda de Juan. En suma, son 68 veces, como te digo, de un total de 143 veces. Muy, muy interesante, ¿no te parece, hermano? Todo el número de veces, el lugar tan importante que le concede el Espíritu de Dios a través de Juan a este tema del amor. Y va a hablar del amor, por supuesto, a lo largo de este trozo maravilloso que tú acabas de leer. Fíjate, este es el mensaje, versículo 11, que oísteis desde un principio. Quizá esto desde un principio, ¿verdad, hermano? Yo creo que se refiere probablemente a la predicación de Juan, a las tantas veces que nuestro Señor habló del amor. Y dice que nos amemos unos a otros. Y luego dice, no como Caín, que era del maligno. Y qué terrible, ¿verdad, hermano? Entre paréntesis, es decir que alguien es del maligno, que alguien es de Satanás. Y dice, no como Caín para establecer un contraste. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Parece ser que Juan, fíjate, traza aquí un paralelo entre Caín, pero también que era del maligno, que odiaba a su hermana y lo mató, y lo vincula con el odio que tiene el mundo hacia nosotros, porque es lo que sigue después de este versículo 12. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Y luego dice el 13, pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. No, no sé qué te parece, pero me luce que es una especie de paralelo entre Caín, que odiaba, que aborrecía a su hermano, y el odio del mundo hacia nosotros. Y esto a la vez establece una separación, yo te diría una separación honrosísima entre el mundo y nosotros. Y por supuesto, esto lo podemos rastrear en ese mensaje que oyeron desde el principio, que lo tenemos aquí, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 7:7, que dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dice el Evangelio en el capítulo 7:7. Y sorprende esto de que sus obras eran malas, porque es algo de lo que habla aquí también Juan en este versículo 12, que dice, ¿y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces el Señor mismo establece una separación entre él, entre su persona y el mundo. Dice, vosotros, les dice a los judíos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esto lo dice en el capítulo 8. O sea, esa idea muy romántica y muy humanista de que Cristo eh, se une y de una manera profunda con la humanidad, se hace uno con ella y eh, pelea las causas de la humanidad y todas esas locuras que por allí oímos. Fíjate cómo esto no es así. Por supuesto que estaba nuestro Señor hablando a los judíos ahí en el capítulo 8, que en algo más que una conversación, era una especie como de contradicción de ellos hacia Cristo.
Y yo creo que no fue movido por el calor de la discusión que nuestro Señor dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Fíjate la distinción que se establece entre Él y el mundo. Dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y con todo y esto, Él es la luz del mundo, como dice Juan en el capítulo 9. Y de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y en otro lugar, en el capítulo 12, dice Juan, yo he venido para salvar al mundo. Y con todo establece una separación fundamental. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Pero fíjate que al mismo tiempo que establece en sus escrituras esta separación entre la persona del Verbo y el mundo, también establece una separación entre los creyentes, entre los que son suyos, y el mundo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y en el versículo que sigue, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, así como nuestro Señor que dijo, yo no soy de este mundo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y regresamos a este versículo 13 que dice, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. El versículo, al parecer, el verbo odia aquí, ahorita te digo, es exactamente el mismo que se utiliza, que Juan utiliza en Juan 15, que no es tanto odia, sino aborrece. Y bueno, hermano, pues tal parece que la comunidad del Señor Jesús se ve muy amenazada, se ve cercada por este odio del mundo. Y es aquí en medio de este, de esta contradicción que el Evangelio brilla, que los santos son edificados, son conformados a la imagen de Cristo. Y bueno, hermano, este, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices tú? No te escucho. En el marco general, hermano, en el marco general o en el contexto general de los versículos del 11 al 24, pues dice cosas muy fuertes como en otros lados, en el sentido de que ponen en algunos puntos la vara demasiado alta, ¿no? Es decir, eh, son cuestiones muy fuertes de que el mundo ni siquiera puede dimensionar lo que el Señor Jesús establece. Y me refiero propiamente a ese versículo que leímos más adelante, que bueno, ya lo tocaremos con puntualidad, pero yo hablo en el contexto general de lo que acabamos de decir, de lo que acabamos de leer, y y que tiene que ver con esto que de alguna manera estás poniendo. Entonces, dice, por ejemplo, en el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
Y luego dice, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. O sea, es decir, entender y dimensionar esto para la iglesia es muy, muy, muy fuerte, muy, son palabras muy fuertes porque no lo dice solamente en Juan, lo dice en varios lugares, ¿no? Es decir, por ejemplo, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Entonces, a ese nivel pone las cosas. Sin embargo, yo creo que los destinatarios es evidentemente es la iglesia. O sea, es la iglesia la destinataria de de esta, de- en el- en del- de toda la epístola, pero que nosotros lo vemos de manera muy puntual en cada uno de los párrafos y de las porciones que venimos leyendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, concuerdo contigo en el sentido que, por ejemplo, en el 3:11 dice el apóstol, y voy a regresar poquitito, dice, pero este es el mensaje que oíste desde un principio. Este mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros, y yo, como ya lo habíamos puntualizado en otras sesiones, creo que el apóstol está apuntando así hacia su evangelio. Es decir, el evangelio fue escrito primero y posteriormente fue escrita la carta o la epístola. Es decir, expresiones como las que tenemos ahí en Juan, por ejemplo, 2:7 dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Y más adelante en el 15 dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Estas son las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, quien las presenta, quien les da la relevancia, a quien se le fueron reveladas para escribirlas, es al apóstol Juan. Entonces, cuando el apóstol empieza, porque este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros, entonces está apuntando precisamente a lo que ya había veniendo a decir. Sin embargo, inmediatamente, inmediatamente que hace referencia a su evangelio y que hace referencia a cosas que ya nos habían él expresado, apunta con un ejemplo, hermano, apunta con un ejemplo que le da autoridad a la escritura. Es decir, algo que está expresado en el Génesis. Es decir, el apóstol se va hasta Génesis. Y en este referencia que hace el apóstol, dice, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjate, hermano, qué importante es lo que hace con este ejemplo el apóstol, porque lo que le da es validez al Génesis. Es decir, le da una autoridad a la cita de Génesis, en este caso puntual, a una historia que nosotros conocemos, donde Caín mató a su hermano. Y además hace ciertas puntualizaciones como que, pues Caín, que era del maligno, ¿no? No sé cuál sea la palabra griega que se utiliza para ahí para maligno, hermano, pero ¿tú podrías decirnos cuál es la palabra? Otra vez, Fíjate, hermano, que no te oíamos.
perdón. Dice, no como Caín, procedía del maligno. Fíjate, él aquí es Poniros. Ah, Poniros. Sí, no es el diablo, no es Ponirá, ¿verdad? Satanás. Sí, Ponirá. donde dice aquí Ponirú en genitivo, Poniros en la forma léxica, Ah, la Ponirú. forma que encontramos en los diccionarios. Es que más adelantito está Ponirá también. Déjame ver. Seguramente que sí. Ahí mismo está, mira. Dice, porque las obras de él eran malas. Ahí es, ahí este Poniros funcionando como adjetivo, este, que califica a las obras, Ujú, ¿verdad? Fíjate, es femenino Ponirá porque, perdóname, Ponirá es neutro porque las obras en el griego son neutras, o sea, coincide con él. ujú. Ujú. Sí, el primer genitivo que es tu Ponirú se refiere a las obras del maligno, Al maligno mismo, al maligno no mismo, como y el Caín del maligno. Claro, nosotros, ujú, del maligno era, dice, ujú, que del maligno era, si tú quieres. claro. Entonces, a mí esta porción donde lo cita el apóstol se me hace muy importante, hermano. No en sí por la referencia que hiciste tú, que es muy importante acerca de el comparativo que hace entre el amar a los hermanos y poner el paralelo con Caín y Abel, que es muy importante. A mí el punto que se me hace extremadamente revelante es la autoridad apostólica, la autoridad de las escrituras, el hacer una referencia al primer libro de la Biblia, hermano, Ujú. que es el libro del Génesis, y en este caso el apóstol le está dando toda la autoridad divina. Y estableciéndolo como historia, ¿verdad? Como historia Además, real. No es un sí, mito, es historia. no es un mito, porque, bueno, sabemos que al día de hoy hay gente, incluyendo católicos, que dicen que el Génesis es un cuento. Y al decir que Génesis es un cuentito así, que se contaron las cosas de esa manera para que la gente las comprendiera, es quitarle autoridad divina, hermano. Es quitarle todo el peso de lo que Dios estableció para que se escribiera. Entonces, no solamente habla, porque me llama la atención, hermano, y lo llegué a pensar, si esta palabra que viene aquí, luego dice, porque este es el mensaje que oíste desde un principio, y enseguida que nos amemos unos a otros, y enseguida cita Génesis, digo yo, este mensaje desde un principio será su evangelio o será Génesis. ¿Sí me explico, hermano? Es decir, quizás apunte hacia los dos lugares, es decir, el mensaje que oíste desde un principio es el de Génesis o el evangelio como tal. Entonces, pero finalmente lo que el apóstol hace es, hace una cita del Antiguo Testamento, hace una cita de Génesis y con esto está validando totalmente el libro de Génesis y le está dando autoridad. Yo creo que el libro de Génesis es fundamental para la comprensión de la teología del Nuevo Testamento, hermano. No sé si pienses lo mismo que yo, pero yo creo que Génesis es muy importante, este, simplemente para poder comprender la naturaleza caída del hombre. Por supuesto. Y no solamente la naturaleza caída, sino el proceso de justificación y todas esas cosas que hemos observado a través del Génesis. Es impresionante. Y nuevamente aquí el apóstol le da, con esa autoridad que tienen, también le da autoridad al libro de Génesis. Sin embargo, hermano, viene una expresión, este, eh,
muy importante en el capítulo, en el versículo 14, donde yo creo que en unas cortas palabras resume lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, ¿no? La esencia de la salvación es el pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Obviamente con el debido proceso y con el orde salutis que tenemos por ahí en la misma escritura, donde dice el apóstol, dice, no, dice, nosotros otra vez, porque este es el mensaje que oíste desde un principio, y luego dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y dice el por qué, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y bueno, también este es parte del mensaje que se había oído desde un principio. A veces creo que ese alcance que tiene la palabra, lo que oíste desde un principio, y referencias como nosotros sabemos, es decir, ¿por qué lo sabemos? Pues porque ya estaba escrito. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya no lo había dicho, ¿no? Es decir, hay una parte ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, que ese capítulo 5 de Juan es extraordinario, hermano, extraordinario. Y si me permites, le doy lectura, hermano, y es del versículo 19 al versículo más o menos 25, quizás un poquito más del 25. Pero le doy lectura, hermano. Dice lo siguiente. Dice, tomando la palabra Jesús, estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, tomando la palabra Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque así como fíjate hermano, y queridos hermanos, dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, es decir, pasamos de muerte a vida, así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio le ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como al Padre, honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, dice el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y digo yo, este es el mensaje que oísteis desde un principio, que lo tenemos ahí en el versículo 14 de la primera epístola de Juan en el capítulo 3. Y aquí dice claramente, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y lo sabemos porque él ya no lo había referenciado, ya lo había explicado con toda puntualidad. Pero todo esto viene desde Génesis, hermano. Es decir, hay una conexión extraordinaria en el evangelista y ahora en su epístola, donde hace una conexión de la escritura para que nosotros podamos tener una dimensión completa de lo que Dios hizo en este plan perfecto para la salvación del hombre. Nos muestra la debilidad del hombre en Génesis, nos muestra a través de, de Abraham, cómo le fue contado por justicia, y nos muestra ese proceso importante que yo creo que es extremadamente relevante, hermano, que podamos ver cómo
la Biblia tiene autoridad en todas sus expresiones y en todas sus consideraciones que presenta. Y y bueno, sigue diciendo: "Todo el que odia a su hermano es un asesino". Otra vez una referencia muy, muy fuerte en el contexto, en nuestro contexto y en el contexto de ellos. Fíjate que es como un paralelo al versículo 11 y 12, porque mira, dice el 11: "Este es el mensaje que oísteis, que nos amemos, no como Caín". Y luego en el versículo 12, en el versículo 13: "No os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia, nosotros hemos", en el 14, perdón: "Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos". Fíjate cómo se parece el 11 al 14, y luego dice: "Todo el que odia a su hermano es un asesino", como una referencia a Caín. Es decir, amémonos no como Caín, amémonos de tal manera que el que no ama es como un asesino, Ujú. porque el que no ama a su hermano lo aborrece. Sí, hay Digo, un paralelo ahí, hay un paralelo ahí. evidentemente hay un paralelo ahí. Sí, Y bueno, luego dice, sí, 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 y sí. apunta al versículo 16 que es, hermano, híjole, digo Es que, yo, es que, bueno, fuertísimo. qué barbaridad con estos dos versículos. Fíjate, el amor demostrado de una manera sublime con el ejemplo supremo de Cristo. O sea, cuando Juan habla del amor, no está hablando de una bagatela, hermano. No está hablando de una buena disposición hacia las personas, no. Está hablando de algo infinitamente más profundo. El amor demostrado con Cristo, que puso su vida por nosotros. Y lo que tú decías hace un rato, es que lo que sigue, hermano, en lo que sigue de este versículo 16, nos encontramos, yo creo que con una de las demandas más impresionantes de toda la Biblia. Fíjate, dice: "Así como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos". Ujú. Yo no me he encontrado algo que apele a tu propia vida. Que tú, No, que, y hay referencias que ya estaban hechas desde el evangelio, hermano, ¿eh? sí, por supuesto. Ahora, ¿de qué clase de amor estamos hablando aquí, hermanos? ¿Quién puede amar de esta manera? Yo creo que esta es la expresión máxima del servicio del amor verdadero. Es del amor de Dios. Este es el amor agapi. Y yo Ujú. creo, hermano, que rebasa todas las posibilidades humanas. Esto es más allá. O sea, los creyentes son constituidos por Dios a través del nuevo nacimiento de una manera tal que esto no se vuelva simplemente un ideal irrealizable, una, una utopía eh, totalmente distópica, además del amor, sino una expresión verdadera, como fue verdadero el hecho supremo de que Cristo su vida por nosotros. Quizás sea por eso que Juan también en el capítulo 4, versículo 17 diga que como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ¿cómo Ujú. puede Dios, porque solamente esto puede provenir de Él, cómo puede Dios, hermano, eh, formar interiormente a los suyos, a sus creyentes, para poder expresar el amor de esta manera? Y por supuesto, ¿qué clase de comunidad era aquella? ¿Qué clase de relación existía entre los creyentes que una cosa así como esta de poder dar la vida por los hermanos pudo darse? Pudo darse la posibilidad de que existiera. Sí, y déjate una cosa, hermano.
Es evidente que a través de todo lo que hemos visto de la carta, los destinatarios son la iglesia. O sea, Sí, es muy evidente que los destinatarios son la iglesia. Dice, les dice en el 3:11, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio. El 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y luego en el 18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Y dice, y en esto, el 19, y en esto sabremos que somos de la verdad. El 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios. Y nuevamente en el 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Y otra vez, como nos ha dado mandamiento, apunta al Evangelio. Y este dice, este es como lo dice por ahí, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y voy a leer este versículo porque esto que leemos en este versículo también lo tenemos en la epístola. Voy a leer del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Fíjate, querido hermano, cómo dice, queridos hermanos, fíjense cómo dice en el versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Estoy leyendo el 34 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego vienen tres palabritas, como os amé. Y yo digo, continuando con lo que el hermano decía, estas tres palabras son aquí fundamentales. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya Dios había dado un mandamiento desde los tiempos antiguos, eh, que decía, este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. Pero este mandamiento que da el Señor aquí, que os améis unos a otros, tiene una característica especial que nuestro hermano va a pasar a explicar ahorita con esas tres palabras, que lo distingue por completo de aquel mandamiento que había dado nuestro Señor, creo que en el libro de Éxodo, y creo que lo repite en Deuteronomio, Deuteronomio. ¿verdad? Y entonces, vamos, esto muestra la realeza y la grandeza y la supremacía de la ley de Cristo sobre la ley del viejo pacto. Adelante, hermano. Sí, les comentaba yo que en el capítulo 13, versículo 34 del Evangelio, hermanos, antes de que se nos fuera la señal, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y dice, que os améis unos a otros. Y luego tienen tres palabritas, como os amé, que también os améis unos a otros. Y yo digo, bueno, ¿cómo nos amó el Señor? Pues hasta la muerte. Así nos amó. Entonces, cuando en la epístola, ahí donde acabamos de leer en el versículo 16, 3:16 de la epístola, donde dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Ese es el equivalente a como os amé. O sea, es exactamente el equivalente a como os amé. Y otra vez yo digo, nuevamente, ¿cómo nos amó el Señor? Ah, bueno, el Señor nos amó hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces, son palabras que van dirigidas, como les acabo de expresar a través de esta porción, que van dirigidas a la iglesia. Es decir, son indicaciones para nosotros y son palabras, pues, ay, hermanos, no, a veces no entiendo esto que les estoy platicando, esto es lo que entiendo, pero son palabras, por ponerle un calificativo, muy fuertes. Son Y que palabras establecen mayores. una demanda muy grande para la iglesia, Así y es. creo yo que podemos tener una respuesta a esto, que quizás podamos vislumbrar a partir del último versículo, de este capítulo y todo lo que viene en el capítulo 4, si no, no es posible. Y podamos, tener una mayor luz con respecto a esto otro, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido hermano? Exactamente así como tú, hermano, como lo estás mencionando. Y efectivamente, este mandamiento nuevo, con estas 3 palabras que lo distinguen de cualquier otra clase de amor que se haya expresado en las escrituras del viejo pacto. Este amor como os amé, fíjate, dice que también os améis unos a otros. Este también puede traducirse también como así, o también de la misma manera que como yo os he amado, os améis unos a otros. Este también tiene esa significación de, de recalcar y de regresar de alguna manera tomando el como os amé como algo que tiene que ver con la práctica de los creyentes del, del nuevo pacto, hermano. Y por supuesto, eh, va a pasar Juan a hablar de una manera muy práctica, eh, a hablar de cómo es que este amor se expresa, ¿verdad? Punto, y yo creo que existieron a lo largo de la historia de la iglesia muchísimos ejemplos donde los hermanos dieron su vida por los hermanos. Y una de las maneras más sencillas, vamos, que no es el martirio mismo, es lo que va a decir Juan aquí adelante en el versículo 16, en el versículo 17, fíjate que es el que sigue a este versículo que acabamos de citar, donde dice, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos, y el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Pero si quieres nos reservamos esta sección Claro, la siguiente. para el programa que Yo sigue. yo había pensado lo mismo porque hay asuntos ahí, un poquito, que hay que detenerse, hermano, y explicar con mayor puntualidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, hermano. Y que Así es y que nos vamos a reservar esta parte, ¿verdad, hermano? Para la siguiente sesión. Era esta expresión práctica del amor que Juan nos va a mostrar aquí. sí, Y y bueno, como hermano, decimos acá en México, ¿no? Cuando yo veo estas cosas, digo: "La vara está alta, hermano", ¿eh? sí, como rebasa, vamos, el hombre natural, el hombre adámico, sencillamente es algo que está totalmente fuera de sus posibilidades de hacer. No, ni siquiera yo creo que podían dimensionar, porque al pensar que el como Samé es todo lo que el Señor hizo para salvarnos, todo, hermano, y todo implican un montón de cuestiones que el Señor hizo y que luego dice, así como os amé. Es decir, esa obediencia, eso que leímos eso que leímos en el Evangelio, que muestran muchas cosas que el Señor, este, pues en realidad hizo, ¿no, hermano? Es decir, eh,
dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, eso también igualmente hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, para que todos vosotros os maravilléis. mm, Dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino todo el juicio lo encomienda al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. mm, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y yo digo, bueno, ¿no es todo esto lo que el Señor hace como producto de su amor por nosotros, hermano? Entonces, cuando yo veo la expresión como os amé, entonces tiene implicaciones muy grandes, hermanos. O sea, podíamos pasarnos citando y citando y citando y citando textos con respecto a esto. Antes de entrar al programa, yo leía, antes de entrar al programa, hermano, yo leía de la epístola que Pablo le escribe a los Corintios, leía el de Segunda de Corintios capítulo 5, leía una porción de Segunda de Corintios que se las voy a compartir. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el último versículo, es el 5:21, dice, al que no conoció pecado, está hablando del Señor Jesús. Bueno, voy a leer desde el 20. Así dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y digo, bueno, ¿no es esto como Dios nos amó, hermano? ujú. O sea, al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros por la muerte. Y dice, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en Cristo. Y bueno, ahora con esta reflexión que venimos viendo, digo yo, ¿no es esto como os amé? O sea, ¿no engloba todo este tipo de cuestiones en la expresión amaos unos a otros como os amé? O es una cuestión muy, muy fuerte en el sentido de que la demanda es grande para la iglesia, pero que la iglesia no tendría posibilidades, digo, si Dios no hubiera proporcionado las herramientas para que pudiéramos hacerlo, hermano. Nos hizo neumáticos. Ujú. Y con esto nos apartó del mundo. Ujú. Qué impresionante, ¿verdad? Que el Señor parta al mundo de esta manera tan radical y tan fuerte, de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Fíjate que adelantándome un poco a leer los comentarios, estaba leyendo ahorita algo que nos manda Savnat Panea, que yo creo que viene muy bien, hermano, para comentarlo. Dice, amados, cuando menciona en 1 de Juan 3:12 que Caín era del maligno,
quiere decir que era hijo del maligno. Sí, sí quiere decir eso. Así se habla de hijo. Dice, si así fuera, entonces se podría pensar que Eva se embarazó de la serpiente y por ello fueron expulsados del Edén. Hermano, pues yo creo que no. Yo creo que no. O sea, No hay ninguna evidencia de eso, hermano. No hay ninguna evidencia escritural de eso. Yo creo que más bien el pecado fue otro, es decir, fueron expulsados del Edén por otra cosa, no por esa. exacto, exactamente. Es hijo del maligno porque expresa características del maligno. Es, ¿no te parece que por aquí va la cosa, hermano? Mi querido hermano Armando. ¿Por qué es hijo del maligno? ¿Por qué se dice que Caín es hijo del maligno? ¿Quiere decir que hay una especie como de descendencia? Porque esta ha sido una teoría que por ahí se ha venido esbozando ya de mucho tiempo atrás, de que Satanás había tenido relaciones sexuales con Eva. Vamos, una idea totalmente loca y hasta perversa que por ahí se les ocurrió. ¿Qué piensas, hermano? No te oímos. Creo que no hay evidencia ninguna en la escritura de esta aseveración. De la segunda parte del comentario del hermano Satmatpanea, es decir, en el relato que tenemos en la escritura, en el libro de Génesis, no hay tal cosa, sino que lo único que vemos es el deseo de Adán y Eva de querer ser como Dios. Este es el asunto. Y este querer ser como Dios desencadena una serie de acciones de parte del Señor, de parte del Señor, que una de ellas concluye en la expulsión del Edén, pero no quiere decir que sea por lo que de que la serpiente embarazó a Eva y por ellos fueron expulsados del Edén. Yo creo que a veces la imaginación del hombre es muy grande para sostener cosas que no dice la Biblia. Claro. Pero bueno, mi querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, hemos terminado por el día de hoy la charla bíblica de este 31 de julio, concluyendo un mes más, mi querido hermano. ¿Cómo ves? Así es, hermano. La próxima semana, con el favor de Dios, será ya agosto. Entonces, si no tienes algo más que agregar, pues pasaremos a saludar a nuestros hermanos que nos preguntan, que nos saludan y que también aportan para el crecimiento de todo el grupo y de esta charla que tenemos con los hermanos. ¿Te parece? Que por supuesto, adelante, hermano. Bien, nuestra querida y amada hermana María Beatriz Scampini, que le extrañamos la semana pasada, dice con gran alegría volver a verlos y escucharlos. Saludos desde Pinamar, Argentina, retransmitiendo y está en gracia y justificada nuestra querida hermana María Beatriz Scampini. Saludamos a nuestro hermano Savnat Panea. Buenas noches, amados hermanos, hasta Sao Paulo. Nuestra querida hermana, que también ya la extrañamos desde hace mucho, Elizabeth Jarquín Martínez, dice: saludos hermanos, con cuánto gusto verles. La hermana es del Estado de México, en el centro del país de la República Mexicana.
Dice también nuestro querido amado hermano Alexander Porras Cascantes, bendiciones mis hermanos de charlas bíblicas desde Costa Rica, les sigo. Dice, amados, en la primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, lo que hemos de ser, mi pregunta es, ¿cuál es la palabra griega traducida como ser en este verso? Es el versículo 3:2, ¿verdad? Sí, Lo que hemos de ser. Ahorita vamos a ver. De hecho, hermana, dice así, el verbo, hermana, es un verbo en futuro, lo que seremos. Es un verbo en futuro, en voz media, en indicativo, el verbo ser o estar. Esómeta. Esta es la palabra que se utiliza aquí. O sea, aquí tenemos que hacer esómetro. hay que hacer una corrección. Dice, claro, pone lo que hemos de ser tiene un sabor de futuro. Ujú. Es una expresión aquí, lo que se llama perifrástica en la traducción, donde combinan el verbo y una expresión del verbo ser o estar aquí. Hemos de ser. Pero lo que Ujú. tenemos aquí en el griego no es una oración que combina un verbo ser o estar, más una, más una, más el verbo, es decir, sino tenemos simplemente el verbo ser a secas, nada más. Dice, y así, dice aquí en el versículo 2, dice, amados, ahora Ahora, somos hijos de Dios, tecnaceu ¿verdad? es mencí. Y Usa luego tecna dice, como niñitos, hijitos, sí, ¿verdad? y aún, dice Efanerothi, aún no se ha manifestado, dice, ti Ti, esómeda, ¿qué seremos? no es verbo ser estar, ¿verdad, hermano? Es verbo ser o estar, pero Ah, en futuro. Efómena. en futuro de indicativo, fíjate, en voz media, ¿qué seremos? Mm. Dice, así es. Y luego vuelve a repetir el verbo cuando dice, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos, Exacto. fíjate, seremos omi afto esómeda, seremos semejantes a Él, Ujú, ujú. seremos, como también el otro esómeda es seremos, ¿qué seremos? Bueno, Muy bien. Nuestra hermana Marlene Rodríguez nos saluda. Dice que va a ver el programa de manera diferida, que está en gracia justificada y un fraterno saludo y bendiciones. Nuestra hermana nos escribe desde Washington. saludo Nuestro para usted. hermano Sabnaf Panea, bueno, esta pregunta ya la leímos. Dice, amados, ¿qué evidencias hay de la otra opción? Yo creo que no hay evidencias, ¿verdad, hermano? Si se refiere a lo que dice de la serpiente y Eva. Es decir, ¿cuántas opciones hay que expliquen que Ujú. Caín era un hijo del maligno, ¿verdad? O que era del maligno? Había hecho yo una recolección de algunos versículos, pero no sé dónde la puse, una recolección donde hay un contraste entre lo que es nacido de Dios
los que son de Dios, los que son del maligno, los que pertenecen al maligno, así como Dios, el Padre, ha entregado al Hijo a, a los suyos que eran del mundo, pero Él los ha transfigurado en algo totalmente distinto a través del nuevo nacimiento. Así la humanidad pecadora fue entregada, podemos decir, a sí misma en un tipo de vida y de pecado y de rebelión contra Dios que es idéntica a la de Satanás. O sea, ¿cuál es la esencia de Caín? La rebelión, la animadversión hacia Dios, el deseo de ser como Dios, que fue lo que precipitó a Satanás y fue lo que precipitó a Adán y Eva en el paraíso. Los hijos se parecen a los padres. Yo creo que es una manera de expresar esto, en el sentido de que en cuanto a su naturaleza, por supuesto, yo creo que son distintas la naturaleza del hombre y la naturaleza de los ángeles y en este caso de Satanás, pero en su actuar son lo mismo. No sé qué piensas, hermano. Sí, yo creo que sí, es un tema también largo que hay que puntualizar quizás posteriormente. Porque mira, pon Cuando tú, en 3:10, nos perdóname referimos que te interrumpa, dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y luego dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Te acuerdas tú? Aunque es diferente aquí, porque en el caso de Judas Iscariote, dice que Satanás entró a su corazón. Pero no es esto lo que convierte a Judas en un hijo del diablo. Sencillamente lo conduce, aclara porque es para que se cumplían las escrituras, ¿no? exactamente, lo conduce a justamente utilizando su iniquidad, la iniquidad de Judas. O sea, Satanás no inyectó mal en el corazón de Judas, sino simplemente lo dirigió de manera pragmática y rápida a ejecutar aquello que la escritura antes había dispuesto que ocurriera. Pero bueno, Muy bien, pues querido hermano. Vamos también a pasar a saludar a todos los hermanos que se han tomado eh, las deferencias a nosotros para mandar un emoji, como se dice al día de hoy tecnológicamente, este, a través de este chat. Mandamos un saludo a Fabián Lizana, a Álvaro Cabrera, Marlene Rodríguez, Nelson Naranjo Bravo, nuestra hermana Beatriz Garacino, Elizabeth Jarquín Martínez, María Beatriz Escampini, Orión Pérez, Alexander Porras y Safnaf Panea. Todos estos hermanos nos mandaron como se dice al día de hoy, un like o un me encanta el programa. Muchas gracias, hermanos, por su deferencia. mira hermano, al final Savnat Panea dice, era del maligno es que tiene el ADN del maligno, no un ADN físico, material. Podemos hablar de una especie de ADN espiritual que expresa características de naturaleza, pero no un ADN Yo creo que físico. más bien adámicas que coinciden con las de Adán.
con los del maligno, que ¿no? coinciden con el maligno, y es espiritual, Ujú, ¿verdad? ujú, Hay quien dice, por ejemplo, que con la caída Satanás entró en el corazón de Adán y Eva y de toda la descendencia, y entonces el mal que se produce en el mundo es causado por Satanás, que ujú, vive, que mora, que permanece en el corazón de los seres humanos. Esto tampoco es bíblico. ujú. Le dan demasiado poder a Satanás, ¿verdad, hermano? Así es. Y realmente el poder que domina al hombre es el de Adán. Luego, ¿cómo se llamaban aquellos que dicen que efectivamente que Adán tuvo contacto sexual con Eva y que nacieron unos seres que no sé si te acuerdas cómo los han venido a llamar? No, locos. Que por ahí hemos visto unas representaciones que parecen algo así como, como si hubiera una combinación entre serpiente y hombre. Ay, se me fue la palabra. Esa no me la ¿Cómo sé, se hermano. llaman? Tienen un nombre especial con que dicen que nacieron y que andan en el mundo por ahí. Además, estos, estos seres que ya nos acordaremos. Quizás la semana que viene podamos, no sé, si no se me olvida, hermano, tengo memoria de teflón, pero que no se me olvide investigar cómo llaman a estas personas. Ujú. No, pues yo no me Anunnakis, acuerdo. reptilianos, exactamente. Los famosos reptilianos. ¿Quiénes son los Anunnakis? ¿Tú te acuerdas? Quizá nuestra hermana Marlene nos ayude recordándonos quiénes eran los Mire, el Anunnakis. hermano Nelson Naranjo ya te dijo el nombre. Reptiliano, ¿no? Los Anunnakis, Reptilianos les ¿no? llaman. Y que hay tales seres reptilianos, no sé, disfrazados de hombres o no sé, no sé, hermano, Nefilis o algo así. ¿No serían aquellos gigantes que nacieron de la unión de los hijos de Dios con las mujeres que se menciona en Génesis capítulo 6? Es que se han tejido una cantidad de historias en torno a esto que pueden dejarnos con el ojo cuadrado. Sí, por supuesto. Sí, hermana, yo sé que no. No se preocupe, hermana. Ni nosotros creemos tampoco en eso, hermano. Pero bueno. Nefilim creo que los llamaban. No, aquí Nefilim, nuestra que hermana eran los Elizabeth Jarquín dice gigantes. Nefilis o algo así. Sí, eran Nefilim, que eran los famosos gigantes que nacieron de la unión aquella entre los ángeles y los seres humanos. Ujú. Si es que los famosos hijos de Dios que se mencionan ahí en Génesis 6 eran realmente ángeles que dice, que nos diría Pedro, que perdieron su potestad y perdieron su dignidad y Pues sí. Pues bueno, mi querido hermano, pues yo creo que damos por concluida la charla bíblica de este 31 de julio. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos escriben, que se tienen la oportunidad de escribirnos, Señor, acerca de las cosas que competen al Señor y aquellos que están al pendiente del programa. Les mandamos un fuertísimo abrazo a todos ustedes y damos por concluido la plática de hoy, queridos hermanos. Buenas noches y Dios los bendiga. buenas noches, hermanos.